Bendito sea el Señor para siempre. Plegaria pidiendo ayuda contra el enemigo. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, le has hendido, sana sus roturas porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad, para que se liberen tus amados. Salva con tu diestra y óyeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré. Repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab, vasija para lavarme, sobre Edom echaré mis calzados. Me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Palabra de Dios en esta mañana. Dios bueno, poderoso, muchas gracias te doy, Señor, por la bendición de este nuevo día. Gracias, Dios mío, por la oportunidad de poder estar realizando tu labor, tus asuntos, Señor. Gracias porque habiendo tenido tantas inconveniencias, Señor, a ti se te ha placido que en esta mañana podamos tener este tiempo juntamente con mis hermanos en vivo y en diferido. Gracias, Dios mío, por la bendición que nos das, por el placer, Señor, que es estar haciendo tus asuntos. Bendiga nuestras vidas, como siempre lo haces, en el poderoso nombre de Jesús. Bendito sea el Señor para siempre. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Les saluda su hermano Esteban Vega. Esteban Vega García les está saludando desde acá, desde Old Fort, en Pensilvania. A través de Voces de Alerta, mis hermanos, en este su programa Ministros Competentes de Dios. Un buen día, un buen jueves, una bonita tercera semana espero que estén teniendo. Estoy contento, le doy las gracias al Señor porque en su amor y en su misericordia me permite presentarme en el horario normal de los días jueves, después de algunas circunstancias, y el Señor nos dio la victoria. En todo y por todas las cosas nos gozamos en que el Señor no nos ha dejado ni nos ha abandonado. Gracias al Señor, mis hermanos, por esta oportunidad de presentarnos delante del pueblo del Señor, delante de los amigos, delante de toda la audiencia que en vivo e en diferido puede recibir este material, puede recibir esta transmisión y este contenido. Es para mí una verdadera bendición poder estar hablando a este selecto, a este grupo, a esta audiencia, mis hermanos, que de alguna manera necesitamos refrescar. El Señor refresca nuestros corazones, nuestras vidas, y nos da amplitud, nos da una mejor panorámica de lo que son estos tiempos, del tiempo en que vivimos, del tiempo en el que vamos a desempeñarnos, a seguirnos desempeñando. Así es que es una bendición para mí poder saludarles. Me honran con su presencia en vivo y en diferido. Me da mucho gusto de verles hasta allá, hasta Italia, hasta allá, hasta Argentina, también allí en Galápagos. Hay un tremendo hombre de Dios ahí, mi querido Roger. Un saludo para ti. Y en el Ecuador, a todos los hermanos de la iglesia Luces en la Tiniebla, las iglesias. Un abrazo cariñoso a mis pastores, Carlos y Milagros Vizcaíno, a todo el cuerpo de obreros y de pastores de Luz en las Tinieblas en las diferentes locaciones. Sean todos bendecidos de parte del Señor, y que bendiga, Señor, sus vidas, sus congregaciones, sus talentos, sus ministerios, todo sea prosperado en el nombre del Señor.
Abrazos cariñosos para mis hermanos y mis amigos en el Ecuador. Querido José, Dios te bendiga mucho, siervo del Señor. Saludos a tu mami, saludos a los siervos del Señor allá en Daule, saludos a mis amigos, a los siervos del Señor, saludos a mi familia, en particular a Nahum y a Naín, en particular a mi padre y de manera general a todos mis hermanos, a mis primos, a mis tíos, a toda la familia, una familia grande, a la gente de la sierra, a la gente de Cuenca, a toda la familia de la parte de la sierra del Ecuador, un abrazo cariñoso, a mis primas, a mis primos. Que el Señor les bendiga a mis hermanos y creo que me faltaría tiempo para expresarles mi cariño y mis saludos. Estoy súper contento, el Señor ha sido bueno. Y ahora me permite llevar la edición número 2 de este año, la primera, al inicio de año, la segunda tuvo un problema impensado, pero el Señor nos dio la victoria. Un cariñoso saludo también para hasta Santa Lucía. Gloria a Dios. Dios ha sido bueno. Un saludo cariñoso para mis hermanos en Santa Lucía, en Durán. Allá toda la familia Medina, a la hermana Cecilia, su familia, su mamá, sus hermanos. Todos esos amigos queridos, esos hombres y mujeres de Dios. Abrazos cariñosos, mis hermanos. Y espero que este año estemos tomando al toro por los cuernos. Y yo me permití en esta mañana, mis hermanos, compartir con ustedes el Salmo 60. Porque es un salmo que puede pasar desapercibido. Y empezando un año, a la tercera semana de un nuevo año, yo creo que por lo menos a mí me bendice el hecho de saber que este año, con todas las incertidumbres que puede traer, con todas esas cosas que desconocemos y que no controlamos, necesitamos tomar el valor que requiere, tomar la postura que el hombre y la mujer de Dios, tomar la postura que Dios espera de nosotros, justamente para poder transitarlo y justamente para poder llegar hasta el último día que el Señor nos quiera prestar en este año, en el resto de años que Él nos dé. Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ya estuvo bueno un periodo, ya estuvo bueno un tiempo en el que vivíamos detrás de las sombras. Vivíamos detrás de alguien más, detrás de algún letrero, detrás de algún ministerio, detrás de algún nombre. Ese tiempo estuvo bueno para la práctica y para desde allá atrás, tras bastidores, comenzar a ver el panorama que tanto asusto, miedo causa aquellas cosas que en algún momento las voy a tener que afrontar. Y creo yo que la porción que leí, especialmente el verso 12 del capítulo 60 del libro de los Salmos, tiene que ser revisada y hacer nuestra esa declaración. Amén, mi hermana Lorena. Gracias y un abrazo para usted también. Que Dios le bendiga poderosamente. Y saben algo, yo creo que a todas las partes y a todos los que en vivo y en diferido, especialmente en diferido, pueden revisar luego esto. Haríamos bien en tomar decisiones tempranas ahora que podemos. Esas palabras del Salmo 60, verso 12, para mí siempre fueron una cosa bastante abstracta, especialmente cuando era chico. Una cosa bastante, eso no es para mí, eso es para los grandes hombres, las grandes mujeres, los generales. ¿Por qué? Porque no entendí de alguna manera lo que era proeza. Dice el salmista, en tu nombre haremos proezas. Nosotros haremos proezas. Y creo que es oportuno, muy oportuno, a 22 de enero, tal vez no hemos hecho ninguna proeza en estos 22 días, probablemente, porque probablemente seguimos confundidos con el término. Seguimos pensando que proezas son cosas que puede hacer Superman o que puede hacer Spider-Man. No, mi hermano, las proezas de las que habla la Biblia son las mismas proezas que el mismo escritor y que otros hombres tan simples, comunes y corrientes como nosotros en su momento pudieron hacer.
¿Qué cosa entonces una proeza? ¿Y por qué dedicarle estos minutos, cortos o largos, a hablar de algo así? Porque, mi hermano querido, en 2026, la primera línea, la primera demanda de parte de Dios, el primer mandamiento a revisar, a tenerlo quemado en la frente, es a esforzarnos y ser valientes. A lo largo de toda la Biblia, desde el mismo Génesis hasta Apocalipsis, hay un no temas, no temas, no temas, no temas, no temas. Y ese es un mandamiento tan reiterativo que es muy normal en la gente como nosotros, que el temor nos paraliza. Y cuando el temor nos paraliza, mi hermano, el diablo sabe, el enemigo que conoce nuestra psique, nuestra psicología, dice, mientras más paralizado, más atemorizado y mientras más lejana el concepto de proeza, el hecho, el acto de hacer una proeza, esté de ese cristiano separado, menos problema va a ser para mí, dice el enemigo. Así que, mis hermanos, yo creo que a 22 de enero revisar las proezas que la Biblia dice que nosotros vamos a hacer es bastante oportuno y bastante mandatorio. Una vez más, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Señor, si tú no intervienes, la ayuda que me pueda dar quien quiera, el director y la agenda, los que todavía escriben los números, no me va a servir, no va a ser suficiente. Luego añade, en Dios haremos proezas y Él es quien hollará a nuestros enemigos. Una hazaña, una valentía, un acto de valentía, una acción valerosa. Yo por eso tenía yo lo asociaba con esos generales y esos soldados que están todos llenos de marcas en el camino, en sus experiencias, sus dolores. Ellos estuvieron en el frente de la batalla, cuando yo pensaba algo distorsionado de la sencillez de la palabra proeza. Proeza. Otra vez, es una hazaña, una proeza, mi hermano, es un acto de valentía, una proeza, es una acción valerosa. Y dice la Biblia que tú y yo en Dios haremos proezas. Dejemos de pensar primero que la proeza es algo inalcanzable. Dejemos de pensar que para hacer proezas necesitamos superpoderes. Y si necesitáramos superpoderes, los tenemos. No por ser los X-Men, no, porque nosotros en Dios haremos proezas. Así que, mis hermanos, espero, no sé a qué edad mataste el concepto errado de la palabra proeza. Yo lo maté bastante viejo, pero lo maté finalmente con la ayuda del Señor. Y comencé a entender por qué el énfasis en esforzarse y ser valiente. Solamente en el primer capítulo de Josué, una vez que ya el hombre de Dios Moisés desaparece del escenario y que es el encargado de introducir y de poseer y de conquistar esa tierra prometida a Abraham, a Isaac, a Jacob y a Moisés, fue joven Josué. Dios tiene una sesión interesante con Josué y le dice, mira, levántate, esfuérzate y sé valiente. Otra vez esfuérzate y sé muy valiente. Y otra vez, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. A la primera creo que hubiera sido bastante necesario y me quedaba claro, pero 3 veces. Y en la segunda, muy valiente. Es decir, Dios me está incitando, Dios me está invitando y me está demandando hazaña. Me está demandando acciones valerosas, me está pidiendo demostraciones de valor, de coraje, de valentía. No me está pidiendo imposibles, me está pidiendo que demuestre de qué está hecha mi fe. Bendito sea el Señor para siempre. Y en estos minutos que me quedan, hermano, yo quiero un poco ilustrar con la ayuda del Señor ¿por qué necesitamos hacer nuestro el verso número 12 del capítulo 60 del libro de los Salmos? Porque tenemos en este año que registrar en nuestra hoja de vida
las proezas de Dios, las proezas que hicimos cuando en Dios nosotros nos decidimos a dar el siguiente paso, como las registra la Biblia. Esto no es ciencia ficción. Esto ocurrió y esto de alguna manera tiene un epicentro allá en el tiempo de David, cuando en una cueva donde estaba llena, no sé, la mafia israelita y los menesterosos y los despreciados y los endeudados y los desterrados y los abandonados, no sé, hasta los divorciados estaban ahí, tal vez. Estaban metidos ahí y David de alguna manera logra tomar protagonismo, logra tomar renombre y se comenzó a saber la fama, se comenzó a saber que él había sido ungido, se comenzó a saber que el suegro lo quería matar y entonces David comienza a alinear y comienza a modelar en esos hombres un espíritu diferente. Y sale por primera vez a una expresión que a mí me gusta mucho y que también entendí un poco tarde. Los valientes de David. Los valientes de David, de esos 400 y tantos hombres que de alguna manera fueron inyectados a que ese no era su lugar y que su historia no los definía, que lo que nos ha pasado no nos va a definir en el presente, peor en el futuro, peor si digo que soy nueva criatura en Dios, hay que hacer algo al respecto. Y esas personas comenzaron a escuchar y a ver y comenzaron a recibir lo que de David podían extraer para su propio beneficio, de tal manera que comenzaron a ser uno solo. Comenzaron a hacer, mi hermano, cosas notorias. Comenzaron a tomar valor, comenzaron a erguir la cabeza y ahora en ellos había un espíritu diferente. Oh, mi hermano, yo creo que necesitamos en este nuevo año, y perdóname que siga hablando del nuevo año, pero si yo no entiendo que este año no puede otra vez sobreescribirse la misma historia rancia, yo he perdido mi tiempo como persona y como cristiano. Y te lo voy a demostrar. Dice la palabra del Señor que de esos hombres notables, que de esa gente que se le insufló un nuevo espíritu, de alguna manera comenzaron a tomar valor, salieron 37 hombres que eran de la crema y de la nata de la gente que estuvo con David. Pero no eran especiales por estar sobando a David, peinándolo. Eran especiales y eran notorios por lo que ellos habían hecho, por amor a su país, por amor a su rey o por amor a su líder y por amor a Dios. Y es cuando yo quiero llevarte, mi hermano, a la segunda carta, al segundo libro de Samuel, capítulo número 23. Esto también lo relata el primer libro de las Crónicas de Israel, capítulo número 11. En los dos hay un relato complementario maravilloso. Y yo pienso, mi hermano, que hablar de los valientes de David va a faltar el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que hicieron los distinguió de manera sobrenatural. Los distinguió de manera tan notoria que nadie pudo igualar de los 37 a 3 valientes de David, de los cuales no voy a hablar. No, eso lo vamos a leer, lo vas a estudiar luego allá en la comodidad. No sé si usas inteligencia artificial que te lo resuma, no lo sé. Pero de los valientes de David habían 37 selectos especialísimos. Y de esos 37 habían 3. José Basebet, Eleazar y Abisai. Cada uno hizo unas hazañas, unas acciones de valentía, acciones valerosas, las cuales fueron marcadas en la conciencia de los demás, en la conciencia del pueblo y en la conciencia histórica, mi hermano, a manera que nadie pudo superar a esos 3 valientes. Te lo resumo rapidito. Uno mató 800 con una lanza, el otro se le quedó pegada a la mano una espada, el otro se fue contra 300 solito por un campo de lentejas que era parte de la tierra prometida y que era parte de los otros que estaban sirviéndose, de los otros que estaban recuperando el ánimo. Mató filisteos por un campo de lentejas, mi hermano. Son cosas que podrían parecer, no sé, desapercibidas o minusvalorizarlas, pero son cosas que en ese contexto y en ese momento definitivamente hay que tener mucho valor para hacer esas cosas
por amor a ideales, por amor a alguien que les levanta la mano y por amor al Dios al que él representaba. Hicieron algo. Luego me dice la Biblia algo bien interesante. Capítulo 23 del segundo libro de Samuel, el verso número 20. Y aquí es donde la cosa se pone bastante interesante, más de lo que ya estaba. Después, Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, entre comillas, esforzado. Otra vez se tiene que resaltar el esfuerzo y la valentía. Es que un cobarde produce cobardes. Es que un enclenque produce enclenque. Es que un timorato produce timoratos. Es interesante que Benaía era hijo de un varón esforzado. Dice la palabra del Señor, grande en proezas, de Capsel. Benaía mató 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Y yo creo que revisar esto, mi hermano, es una de las cosas más locas, más incomprensibles, que no nos las enseñan en la escuela dominical, no me la enseñaron en el instituto bíblico, no la vi a lo largo de mucho tiempo, pero es parte de una secuencia de actos, una secuencia de acciones, de hechos concretos que determinan de qué está hecha la fe de la gente. En 2026, primero tenemos que revisar nuestras raíces, nuestra procedencia, revisar un poco la historia y ver qué cosas no pueden repetirse bajo ningún concepto. Y después, sí, yo vengo de crisis, yo vengo de dolor, yo vengo de pobreza, yo vengo de tristeza, yo vengo de ruptura, yo vengo de abandono. Toda esa historia patria queda allá en donde tiene que estar, en la historia. Y si esas cosas habían formado, moldeado mi vida y mis actitudes dependían de toda mi historia, de todo mi bagaje histórico, yo tengo que cortar con eso, porque ahora Dios vive en mí, Dios me guía, Dios es el que me capacita, Dios es el que me comisiona, y si me comisiona, me acompaña. Y Él no ha puesto en mi espíritu de temor, sino de poder. Razón por la cual para mí se hace muy interesante revisar no a los 3 más sobresalientes valientes de David, porque esa gente realmente tiene su lugar bien ganado. Y el escritor dice vez tras vez, pero ni siquiera con esto superó a los 3 primeros. Pero ni siquiera con todas estas hazañas superó a los 3 primeros. Esos 3 primeros nadie le quitó su lugar por lo que hicieron. Esos 3 fueron a ver agua. Violaron las seguridades de la ciudad, entraron a un campamento filisteo y tomaron agua solo porque David decía, ¿quién me diera un poco del agua fresca que corre del lado de los filisteos? Qué interesante, mi hermano, lo que se está dispuesto a hacer cuando hay valor, convicción y amor. Desde luego, una vez que los 3 valientes llegan con el agua, el rey tiene un atisbo de conciencia y dice, líbrame Jehová de tomar esto, producto del riesgo que corrió la sangre de este mi pueblo, de este tu pueblo. Y la regó y la ofreció para Dios, el agua que habían traído solamente por un deseo del corazón de David. Pero más allá de todo eso, yo quiero revisar lo que pasó con Joiada. Después Benaía, hijo de Joiada, lo que pasó con Benaía. Después de esto, Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Capsel, mató a 2 leones de Moab y de un foso, en medio de un foso cuando estaba nevando. Lleva a tu memoria la peor escena de acción o de suspenso o de terror que puedas recrear. Allá cuando éramos mundanitos y veíamos esas cosas. Llévala ahí, el suspenso. Generalmente en las escenas normales el león está persiguiendo a la víctima. El león está matando, se va a comer a alguien. Pero yo aquí leo lo contrario.
Dice la Biblia que Benaía ya se había llevado primero a 2 leones allá en Moab. Pero ahora en esta ocasión, él está persiguiendo a un león. Y lo que me llama la atención, mi hermano, es el escenario, es la descripción que me da el Espíritu Santo. Está persiguiendo a quien debía ser su depredador. La presa persigue al depredador. Luego dice que la presa cae en un foso. Mira lo irregular del territorio. Me da al enemigo, me da la geografía y me da la circunstancia. Hay un león que está siendo perseguido. Hay un león que corre por su vida. Hay un león que tiene miedo. No sé si esto te suena un poco conocido muchos años después. Resistan al diablo, resistíos pues al diablo y a lo mejor estamos viendo 1000 y pico de años antes lo que el apóstol Pedro estaba escribiendo a la iglesia el día de hoy. No tiene por qué ser el enemigo el que siempre, que parece un león, como león rugiente, no tiene que ser el que nos saque corriendo generalmente. Aquí estoy leyendo que un esforzado hombre, un valiente hombre de Dios, persiguió a su león hasta atemorizarlo, que este se esconde en un foso. Y me llama la atención que en el foso, mi hermano, ¿qué es un foso? No era una cancha de fútbol, no era un lugar plano, no era un valle, era un hueco. El león, el enemigo, el depredador que ahora está siendo perseguido cae en un hueco. ¿Y qué crees que ocurre en las películas normales? Bueno, el león se tropezó, el león está por ahí, seguramente va a salir. Así que en los segundos que tengo, mientras el león se recupera del golpe en su cabeza, por acá que más derecho. Hay un pequeño segundo, un pequeño instante de suspenso en el problema grande en el que estoy viviendo. El león ha desaparecido, vámonos. Porque el avisado ve el mal y se aparta y cogemos y comenzamos a distorsionar los textos bíblicos. No, mi hermano, ese es otro contexto. Estoy viendo entonces al peor de los enemigos, el peor de los enemigos, en el peor de los escenarios, un foso. Y la peor de las circunstancias, mi hermano, estaba nevando. ¿Y sabes qué? Este texto cobra especial significación para mí, especialmente cuando veo por la ventana. Nieve por todos lados. Y cuando tengo que limpiar eso, me cobra más valor todavía ese texto. Estaba nevando, o sea, el peor de los enemigos, el peor de los terrenos y la peor de las circunstancias, el peor de los lugares. ¿Cuándo puede ser un buen lugar para pelear o para tener posibilidades de vivir? Cuando hay espacio libre. Pero contra todo pronóstico, yo leo que Benaía, mi hermano, entra en el pozo donde está el león. Y ahí es donde la película se vuelve loca, se dispara. Esto se disparató completamente. ¿Quién en su sano juicio hace eso? ¿Quién en su sano juicio hace eso? Yo creo, mi hermano, que deberíamos de revisar y deberíamos de comenzar a ver que esto no es descabelladura, esto no es ser osado, esto no es hacer las cosas sin pensar. Esto es tomar valor y esto es tomar de una buena vez, como decía mi madre, que paz descansa, madre, tomar al toro por los cuernos. Más allá de lo que ustedes y yo estemos esperando que salga de ese foso, el león comiéndose a Benaía, el león habiéndose en un hueco con un hombre, el león va a salir diciendo qué buen aperitivo, hermano, un león, son 500, 700 libras. Un león que con su cabeza puede romper fácilmente el cráneo humano, que come jirafas, que come animales 2, 3 veces más grandes que él. Ahora está con un hombre en un foso. Bueno, hermano, y cuando el suspenso comienza y la música comienza a sonar, yo no veo salir al león, mi hermano, limpiándose la sangre de los fauces. Yo veo salir a Benaía. Alabanzas al Señor para siempre. Benaía entró y dice la Biblia que lo mató en un foso cuando estaba nevando. Yo quiero llevar a tu corazón la siguiente reflexión. ¿Por qué tenemos que hacer esto?
¿Por qué es necesario hacer esto? ¿Por qué depende del resto de mi año, de mi vida, el resto de mi paso por esta tierra y especialmente el resto de cosas que yo le deje a la generación pasada? ¿Por qué depende de esto? Permíteme leer primeramente el verso número 23. El verso número 20 y el 21 me dicen cosas que hizo Benaía, pero el verso 23 me dice, fue nombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros, y lo puso David como jefe de la guardia personal. El jefe de la guardia personal de David tenía que ser alguien con este tipo de perfil. Y te empecé diciendo al inicio que tenemos que escribir algo en nuestro currículum. Y sabes que cuando el currículum se presente en un lugar y vamos a solicitar un empleo, ¿qué es lo que dice el currículum? Perdón, ¿qué es lo que dicen los certificados? Presentamos nuestro diploma, nuestro GID. Todos los certificados, todos los diplomas aquí yo sé. Mira, cuando yo voy allá y presento eso es todo lo que yo sé. Todo lo que yo sé, todo lo que aprendí, todos los talleres, todos los seminarios, toda esa enseñanza, todos esos cursos, 80, 40, intensiva, aprendí. Pero cuando yo pongo un currículum, no está lo que aprendí, está todo lo que hice, todo lo que he hecho. Y Benaía escribió en su hoja de vida, yo tengo a mi haber 3 leones degollados con mis manos, uno de los cuales lo perseguí en su cueva, me metí a la cueva y en la cueva y encima de eso estaba nevando. Oh, mi hermano, pese a que no igualó la proeza de los 3 primeros, dice la Biblia que David dijo, justamente alguien así, con ese tipo de agallas, con ese tipo de decisiones, con ese par de zapatos bien puestos, yo necesito para que me cuide las espaldas. Y lo puso David como jefe de su guardia personal. No había otro más calificado que Benaía para cubrir y cumplir una labor tan delicada como la de ser el guardaespaldas de David. ¿Por qué? Porque si este Benaía tuvo el descaro, permíteme usar esa palabra, tuvo la desfachatez de meterse atrás de un león en un hueco con una tormenta de nieve, ese hombre es capaz de todo. Yo he pensado mucho en esto. Y la verdad que estos 3 factores que se conjugan en la hazaña, en la proeza que hizo Benaía, son necesarios si no queremos repetir y estar en un círculo vicioso en 2026. ¿A dónde quiero ir? Y mira, mi hermano, tú que estás ahí del otro lado, y saludos cariñosos para mi querido Kendry Kinde, saludos a toda esa gente linda del aeropuerto, aleluya. A Joana, a Cristian, a todos ustedes, mis hermanos. Si ustedes están aquí, creo que es con un propósito específico. Y de verdad, no sé cuál haya sido tu 2025, pero sí te quiero decir que la Biblia nos está exigiendo un paso de valentía en 2026. Dios nos está pidiendo reescribir la historia de nuestras propias vidas haciendo proezas. Y déjate de pensar que proezas son las cosas que hicieron en la Segunda o Tercera Guerra Mundial, porque allá también hicieron y demostraron actos de valentía, hicieron hazañas, tomaron decisiones. El peor riesgo que podemos tomar en el 2026 es no tomar ningún riesgo. Cuando tú y yo a los riesgos los venimos rehuyendo, evitamos los riesgos porque queremos una vida muy relajada, queremos una vida que todo sea simple como una piscina, como un lago, no como el mar, no, mi hermano. Nosotros no somos capitanes de buques en un lago, nosotros somos de parte de Dios y estamos entrenados para transitar mares, tempestades y tormentas si tú quieres, porque el que va en la barca no es tu habilidad ni la mía, en la barca nuestra va el Señor. Y cuando el Señor va en la barca, tú y yo tenemos tranquilidad de que no importa ni el enemigo, ni el lugar, ni la tormenta de nieve que esté cayendo. Y el riesgo en esto, ¿sabes cuál es? Que si tú no haces algo con esas circunstancias, si tú no tomas decisiones, si tú y yo no nos decidimos a hacer
algo diferente en este año que la Biblia le llama proeza, porque va detrás de esa proeza acto de coraje y de valentía, el hecho de haber tomado un desafío. Mira, si me hubiera decidido, si hubiera hecho, si hubiera ido, si hubiera renunciado, si hubiera escrito, si hubiera llamado, si me hubiera presentado, si hubiera invertido, si hubiera. Qué construcción gramatical más trágica para alguien que dice ser hijo de Dios. Y ahí es donde yo siempre digo, estoy esperando la voluntad de Dios. Suena tan espiritual, pero generalmente es flojera y vagancia espiritual disfrazada de humildad. De verdad, mi hermano, cuando alguien está que estoy esperando y se le está pasando la vida esperando la voluntad de Dios, yo estoy seguro que esa persona ha dicho, las proezas son patrimonio de otro. Yo quiero tener una vida en una cascarita. Yo quiero tener una vida en la que no haya nada, y si hay algo, pues evitar al máximo el mal momento y el riesgo hace que yo tenga una conciencia y que tenga paz. ¿Sabes qué, mi hermano? La paz. Para tener paz en ocasiones hay que provocarla. Y cuando se provoca la paz, generalmente hay muertos y heridos. Aleluya. Generalmente, por lo menos eso dicen las grandes guerras. Si no se saldaban, si no se libraban esas grandes guerras, hoy todos fuéramos nazis. Todos fuéramos alemanes, o por lo menos todos tuviéramos la suástica en algún lado, y no nos pasó así. Ese es otro tema. Yo quiero enfocarme en el hecho de que el no tomar riesgo va a ser lo contrario a lo que no le pasó a Benaía. ¿Sabes algo, mi hermano? Cuando tú y yo decidimos que las proezas, actos de valentía, que el mandamiento de forzarse y de ser valiente no es para nosotros. Una, tengo serias dudas de quién está en tu corazón, quién te dirige. Y otra, tengo serias dudas de tus aspiraciones en Dios. El no tomar proezas, el no decidir hacer proezas, está condenándonos, mi hermano, a vivir siempre no persiguiendo y eliminando al depredador en el nombre de Jesús, sino siendo atemorizado por alguien que como un león, porque ni siquiera es el león verdadero, es un prototipo nomás, que sabe imitarlo todo, y a su primer rugido tú y yo nos erizamos, nos encrispamos y buscamos dónde escondernos. Va a ser el no tomar proezas, el no tomar decisiones, el no tomar riesgo, va a ser que no podamos salir de esa cueva, de ese foso no nos saca nadie. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos decidido hacer y tomar actos de valor. ¿Y sabes lo que es peor? El frío, la frialdad, el ambiente apático va a ser la dinámica que va a determinar cómo vamos a vivir en 2026. Yo tengo aquí al peor enemigo en el peor lugar con las peores circunstancias atmosféricas. ¿Tú crees que esos detalles están ahí para rellenar un texto bíblico? No, mi hermano, esos detalles están ahí para decirte cuál va a ser tu escenario en los siguientes 11 meses. Frío del alma, frío espiritual, en una trampa, en una caverna, en una fosa de la cual no quieres salir, perseguido por temores que ni siquiera existen. Perseguido por suposiciones, por imaginaciones. Dice la Biblia que lo que el hombre teme, eso le sobreviene. Hay leones, mi hermano, de todo size, con todo color y con todo sabor. Uno para cada día del año. ¿Vamos a permitir que nos estén persiguiendo fantasmas de león cuando nosotros podemos hacer un acto de valor en el nombre de Jesús? Ay, Esteban, ¿y dónde tú sacaste esa película tan cinematográfica y tan loca? De la misma película que se escribe en el primer libro de Samuel. En el primer libro de Samuel, capítulo 17. ¿Te acuerdas tú? Cuando el rey Saúl estaba perseguido por un león.
Mira, hablando de Benaía, el libro de las Crónicas de Israel dice que Benaía no solo se llevó a 3 leones y uno en un hueco con una tormenta de nieve, y salió y se lo comió en el hueco. Qué loco hace eso. Dice el libro de las Crónicas de Israel que Benaía agarró un egipcio de más de 2 metros con una lanza de labrador. La lanza de labrador no es un palito con punta, hermano. Es una verdadera máquina de carnicería. Y dice la Biblia que Benaía con un palito lo agarró, le quitó su lanza y lo mató con su misma lanza. O sea, no son hechos aislados de que estaban, no sé, con exceso de adrenalina y donde quiero cometer una locura. No. Por la causa de Dios, por decisiones y por convicciones, tú y yo tenemos que estar decididos a hacer lo que dice la Biblia que tenemos que hacer. Y una de las cosas que dice la Biblia que tenemos que hacer es que en el 2026, ya que los 25 años ya no cuentan, y el resto de los años de tu vida ya no cuentan, lo que tenemos ahora es el presente. El pasado no está más. Y el futuro, quién sabe si mañana me despierto. Así que lo que tengo para hacer proezas en el nombre de Jesús es hoy, estas 20, ¿qué hora es? Las 9, estas 16, 17 horas, 15 horas, 14, 13 horas que todavía me quedan. Así que mi hermano, mira, el tiempo no se detiene y hay algo que vamos a tener que hacer. Que no sea el patrón triste del año pasado. Lo que me dice la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 17, cuando el filisteo tenía ese león filisteo, porque hay leones de todo color, todo sabor, todo tamaño y de toda procedencia. Hay leones del Ecuador, hay leones allá en la República, hay leones en México, hay leones en este país, hay multileones en los diferentes multiversos que algunos cristianos ya tienen. No es suficiente uno, ahora tienen multis. Bueno, más razón aún para poder en Dios hacer proeza. Y este pequeño pastorcito de ovejas, mira, no era ni rey. Él no tenía llamamiento, no tenía ungimiento. Él era un pastor, un muchachito. Dice la Biblia que le dijo al filisteo, que le dijo al rey, cuando venía el oso y cuando venía el león a tomar una de mis ovejas, yo iba con mis manos y se la sacaba del hocico. A mí no me tocan mis ovejas, porque estas ovejas no son mías. Estas ovejas me las encargaron. Esto tengo que reportarlo a alguien más grande. Eso, mi hermano, debería de ponernos a pensar. No son ocurrencias de alguien que estuvo en otra dimensión. No. Son decisiones que toma gente tan simple, tan común y tan corriente como nosotros, que cuando las dirige Dios, cuando las acompaña Dios, se llaman realmente proezas en Dios. ¿Crees tú que esto es algo imposible? Bueno, como dice la Biblia, porque no hay nada imposible para Dios. Si es que acaso crees que es imposible. ¿Crees que esto es difícil? A lo mejor ahí podemos estar teniendo cierto acuerdo. Porque esto no es de que, como dicen en mi país, de abrir la boca y soplar y hacer botella. No son vejigas, son botellas que tienen un proceso tan complicado. El vidrio, la arena, la temperatura, los químicos conjugados hacen un envase de vidrio al que le llamamos botella. Esto, mi hermano, debería de tomar por un momento al menos. Y de verdad es optativo, es solo si tú quieres. Si tú quieres que la gente viva contemplando los certificados que conseguiste por tu tanta preparación, por mi tanto conocimiento, mira, esto vaya. Y yo tengo un montón de certificados, no estoy para decirlo, no estoy para enterarse, pero ¿y de qué me sirven esos certificados si no puedo demostrar lo que estoy haciendo, lo que ya hice? Porque, hermano, hay gente que tiene diplomas colgados en una pared que jamás los ejercieron. ¿Nota la diferencia entre un diploma y un currículum? El currículum dice, yo ya pasé por aquí. Yo sé cómo matar leones. Yo sé cómo meterme en un foso. Yo sé cómo sobrevivir en un foso con un depredador en medio de una tormenta de nieve. Yo sé cómo se hace eso. Así que si tú quieres que te cuide la espalda, David, mira bien estas manos que cogen cuellos de leones y lo hacen un pedazo de alfombra. Por eso necesitamos tomar valor. Mira, mi hermano, nadie se acuerda
de los segundos y terceros lugares. A esos que les gusta el fútbol. Nadie se acuerda del vicecampeón del mundial allá en el 2022, creo que fue. Nadie se acuerda del campeón mundial, del vicecampeón del mundial México 86, que fue uno de mis mundiales favoritos. Yo estaba pequeño, pero ese mundial realmente... Yo sé que tú estabas orando, tranquilo. Yo estaba pequeño, pero yo lo vi. Nadie se acuerda de lo peor del tercer lugar. Y hay algo interesante en esto, a propósito de los lugares. Mira, está comprobado psicológica y científicamente que en un certamen, en un podio de premiación, el oro, la plata y el bronce, está comprobado que el ganador de la plata sufre más, tiene un dolor más grande que el ganador del bronce. Mira, el que gana la plata, el que estuvo después del campeón que llevó el oro, tiene un dolor que no puede explicar, que en ocasiones se demuestra con lágrimas, porque estuve así de llegar al primer lugar, estuve así de hacer una hazaña, pero no la logré. Y el que tiene el bronce, el que tiene el tercer lugar, no llora, está absolutamente contento, ¿sabe? Y explican por qué. Porque el segundo lugar estuvo así de haber llegado al primer lugar. Pero el del bronce, el del tercer lugar, está contento porque no estaba a punto de no estar en ningún lado. Estuvo a punto de no recibir nadie, que nadie lo conozca. Esa es la diferencia cuando alguien vive, mi hermano, pensando de que estas cosas son para las grandes ligas. Tú y yo somos las grandes ligas en Dios. Mira, mi hermano, yo quiero ir finalizando porque esto es realmente apasionante. Esto es realmente desafiante. Yo quiero decirte que, especialmente en este país, esto no se ve mucho por centro, ni sur, ni el Caribe. Esto no se ve. Habrán otras circunstancias, pero acá lo he notado de una manera diferente. Probablemente porque tenemos otro tipo de estaciones climáticas. Pero, ¿qué tal si en los casos que amerita realmente, en los casos que tenemos tormentas realmente, en los casos que tenemos 3 y 4 pies de nieve realmente, en los casos que hay llovizna de hielo y que se pone en riesgo nuestra salud? Yo creo, mi hermano, que cuando tú y yo comenzamos a vencer inclusive esos pequeños, esos leones vestidos de mal tiempo, y llegar a donde tenemos que llegar y presentarnos en la casa del Señor y presentarnos y hacer responsablemente lo que nos encomendaron hacer. Nosotros estamos haciendo una proeza, porque todos están escondidos, a todos los está persiguiendo el león y todos están en un hueco con nieve. Tú y yo hicimos absolutamente lo contrario. Y esto no nos convierte en insensatos, esto no nos convierte en temerarios, esto no nos convierte en suicidas, esto nos convierte en gente que tiene convicciones. Yo recuerdo en una ocasión, mi hermano, que alguien con tormenta de nieve, era su primera tormenta de nieve, no sabía lo que era la nieve ni su tormenta de nieve. Pero lo que sí sabía es que tenía un compromiso, tenía que asistir a un evento en una iglesia. Era el responsable de tener una participación y la iglesia no hizo ningún tipo de cambios en el programa. Y de hecho llegaron allá otros valientes de David que ya conocían el clima, que ya conocían las circunstancias. Pero este hombre llegó porque tenía que llegar, porque tenía una responsabilidad. Lo que no midió, lo que no supo es que iba a haber colapso en el transporte, iba a haber colapso en el camino, el paraguas se le iba a abrir y el viento se lo destruyó y tuvo que botarlo. No midió que cuando hay nieve y el clima, la temperatura está muy baja, enseguida se solidifica. Y por el apuro, mi hermano, se baja del transporte y se resbala en la escalera y va a caer como 10 escalones hacia abajo. No se imaginó que podía quedar paralítico, no se imaginó que la espina dorsal se le podía hacer pedazo. Y mientras iba caminando a ese evento, él decía: Señor, si voy a hacer tu obra, ¿por qué se supone que no hay un mejor clima? No hay un sol, no hay tranquilidad para llegar a hacer tu obra. Cuando estaba rodando por los escalones de esa escalera, él escuchó la voz del Señor, posiblemente hablándole a su corazón, diciéndole: mira, esta nieve y este frío y todo esto
Las necesitaba para que las escaleras, los escalones de esta escalera estén suficientemente acolchonados para que no se te rompa la columna vertebral. Oh sí, mi hermano. Después de levantarse de esa caída y de recuperar el sentido de la ubicación, agarró su bultito y continuó caminando hasta llegar a su destino. Oh, mi hermano, y yo no me imaginaba que eso iba a ser una hazaña. Y de verdad, y no quiero, no se trata de hablar de más o de menos, se trata de hacer un recorrido y comenzar a ver pequeños puntos hacia atrás y encontrarlos y decir, Señor, esta carrera ya la empezamos. Y si antes tú estuviste con nosotros, y si antes a León, y la nieve, y la circunstancia, y el clima, y el hambre, ni en la... Como decía Pablo, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá impedir que en su nombre hagamos proezas? Tribulación, angustia, nieve, lluvia, calor, hambre, desnudez, ¿qué cosa? Ponle a tu león cualquiera de esos nombres que dice el apóstol Pablo, porque de seguro que hay uno para cada excusa. Siempre ni siquiera va a ser un león, va a ser un perro por ahí que tenga espuma. Va a ser una ardilla que te quede bien. ¡Ay, una ardilla! Con rabia me va a matar. En Dios haremos proezas. O nos decidimos a hacerlo, o tomamos valor en el nombre de Jesús y la hacemos. Porque no es una opción, es mandatorio. Mira que te mando que te esfuerces y hagas proezas. Eso es ser valiente. Eso es tener acciones de valor y de valentía. Hazañas en Dios que no necesitan abrir el mar rojo. No, mi hermano, eso no es una hazaña. Eso es un portento divino que lo hace Dios. Las proezas, los actos de valentía las hacemos nosotros. Cuando Dios nos da la orden, Él nos capacita para hacerlo. Dios hace lo imposible. Proezas como esta las hacemos nosotros. ¿Puedes contarme alguna de tus proezas? Yo sé que tienes mucho que contar. Bueno, mi hermano, eso quedó en el 2025. Mira, te conté una proeza que no sabía que era proeza, pero mi pastor en ese momento me dijo que era una proeza. Gracias al Señor, porque mira, ahora puedo decir que podemos cambiar el destino de lo que alguien dice, nunca podrá, nunca sabrá, nunca lo hará, nunca. Tú no conoces a este siervo de Dios de 2026, tú no conoces a esta mujer de Dios en 2026 que entendió que el esfuerzo y la valentía no son opción. O estoy en esfuerzo y en valentía permanente, o estoy en pecado delante de Dios. Y sabes que la segunda opción no es buena. Esa sí es una opción que no debería ser considerada por ninguno de nosotros. Les doy gracias al Señor, mis hermanos, por esta mañana. Gracias a cada uno de ustedes. Alejandro Barzolas, wow. José Sabiñón, Dios. Bebo José en acción. A Anita Pérez y a los demás, mis hermanos que están por allí. Un abrazo para todos ustedes. Miren, tomemos valor. Que el pequeño David y ese Benaía y los demás valientes de David, de alguna manera nos digan, oigan, ¿ustedes pudieron hacer eso? ¿Qué tienen ustedes que no tenga yo? El Dios de ustedes no es el mismo Dios que yo conozco, al mismo Dios que yo sirvo. Entonces estamos a la par. Yo también voy a dejar escritas en el nombre del Señor este año unas cuantas proezas de confianza. Vamos que se puede en el nombre de Jesús. Yo sé que se puede, yo sé que lo podemos, porque nosotros, como dice una querida amiga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y está muy confiada en esas palabras. Haz las tuyas, hagamos las nuestras en el nombre de Jesús. Un abrazo cariñoso para cada uno de ustedes, mi hermano. Un saludo cariñoso, querida Estefanía. Mi amada esposa Priscila, un abrazo cariñoso, querida esposa. Disculpa que estoy en tus lares, en tus dominios, pero el Señor te recompense conforme al esfuerzo de tus manos. Si el Señor lo permite, nos volveremos a ver el próximo jueves a esta hora más o menos. Depende mucho no depende del clima, depende de que haya clase con mi nena o no. Si el Señor nos permite, mis hermanos, un abrazo fuerte, un gran gusto haberles visto. Este fue su hermano Esteban, que estuvo con ustedes acá desde la iglesia Luz en las Tinieblas. Son tantos nombres. Luz en las Tinieblas, a través de Voces de Alerta. Este es su espacio, ministros competentes de Dios. ¿Quién se despide? Recordándote, mi hermano, mira, las proezas que el Señor nos manda a hacer, recordándote que Jehová de los ejércitos está con nosotros.
más garantía no te puede dar la Biblia. Si eso no recarga tu batería, si eso no recarga las mías, nada lo hará. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Cariñoso abrazo y me despido de ustedes hasta la próxima semana, si así Dios lo permite. Amén.